Buenos días. Damos inicio pues al encuentro de los grupos de educación en salud GES, hoy con el tema epilepsia. Los GES son una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Damos inicio a la conferencia titulada ¿Qué es la epilepsia?, a cargo de la doctora María Piedad Dulcey, médico y cirujano de la Universidad del Cauca, neuróloga infantil de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá y neuróloga infantil del Instituto Neurológico de Colombia. Gracias, José. Agradezco a todos la asistencia a esta convocatoria. Empiezo mi presentación con esta frase muy bonita, anónima, que encontré en internet, donde dice que la educación es al hombre lo que el molde al barro le da forma. Porque todos los que estamos reunidos esta mañana aquí, la epilepsia nos ha tocado de alguna manera. A unos nos ha tocado trabajar con ella tratando de combatirla, algunas personas la padecen o tenemos algún familiar con este mal. La idea de conocer acerca de nuestra enfermedad nos hace perderle el miedo. Y cuando nosotros le perdemos miedo a algo, lo podemos dominar y de esta manera podemos mejorar la calidad de vida del paciente y de las familias. El objetivo general de todos los grupos de educación era brindar un acompañamiento más cercano por parte de los médicos y de todas las otras especialidades que trabajan en esta institución, ya que el tiempo de la consulta o el tiempo que le dan a uno, que es de media hora, es demasiado corto para resolver todas las inquietudes y toda la zozobra que genera el diagnóstico de epilepsia. Quiero que al final de la mañana se puedan cumplir estos objetivos: conocer la enfermedad, sus causas, por qué ocurre una convulsión, reconocer cómo actuar ante una crisis, familiarizarnos un poco con los métodos diagnósticos de epilepsia, conocer algunas de las opciones terapéuticas disponibles en nuestro medio, identificar algunos efectos adversos de los anticonvulsivantes, como lo veremos, y evitar algunos factores que pueden desencadenar la aparición de crisis. Ya desde el año 400 a.C., Hipócrates le daba el verdadero significado a la epilepsia y era, bueno, primero que todo, epilepsia significa ser atacado por sorpresa, ser tomado por algo, por sorpresa, en este caso por un ataque convulsivo. Él definía la epilepsia como la enfermedad a la que llamamos sagrada, no me parece más sagrada ni más divina que las otras. Ella tiene la misma naturaleza y las mismas causas que las otras. Los hombres le han atribuido una causa divina por ignorancia y por el asombro que les inspira, pues no se parece a las otras enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, 50 millones de personas en el mundo sufren de epilepsia. De estos 50 millones, 10 pertenecen a la población pediátrica. El número de casos va a variar de un país a otro. Siempre la incidencia o la prevalencia de la enfermedad va a ser más alta en aquellos países de escasos recursos económicos, en donde la gente no tiene un cubrimiento de salud en un 100%, casi siempre va a ser más frecuente que en países que tienen un cubrimiento de salud mejor. En Colombia se estima que más o menos son 10 casos por cada 1000 habitantes. Aquí tenemos entonces una gráfica. Voy a empezar diciendo lo que siempre yo le comento a todos mis pacientes, es que el cerebro es un órgano eléctrico. Aquí vemos un señor de perfil donde están graficados todos los lóbulos cerebrales. En rojo está el lóbulo frontal, lóbulo parietal en amarillo, lóbulo temporal en verde, lóbulo occipital en azul, y estas estructuras de acá son de la fosa posterior, cerebelo y tallo cerebral. Entonces, hagan de cuenta que esto es una gran planta eléctrica. Todo lo que nosotros sintamos, digamos y hagamos es por señales eléctricas. Esta es una foto de una neurona en microscopía electrónica haciendo sinapsis con otra, y vamos a colocar un video para mirar cómo funciona. ¿Qué pasó con el volumen? O celular que contiene el núcleo y la mayoría de los organelos. El soma, las neuronas, son células con una morfología y función muy especializada. En general, están compuestas por una zona abultada, denominada soma o cuerpo celular, que contiene el núcleo y la mayoría de los organelos. El soma suele tener varias prolongaciones cortas de su membrana, llamadas dendritas, y una prolongación larga llamada axón. El axón de una neurona
establece un estrecho contacto electroquímico con las dendritas de otra. Esta estructura se conoce como sinapsis. Las neuronas tienen una compleja actividad eléctrica gracias a las propiedades de su membrana. Sus proteínas forman canales a través de los cuales pasan los iones, que son partículas con carga eléctrica. De esta forma, se transmiten los impulsos desde el cuerpo celular hasta el final del axón. Las neuronas pueden medir desde unos pocos micrones hasta más de 1 metro de longitud, permitiendo la conexión de zonas distantes en un cuerpo. ¿Qué pasa entonces en un ataque de epilepsia? Entonces, como lo había mencionado, el cerebro es un órgano eléctrico, pero es una energía que tanto el cerebro como nosotros podemos controlar. Para que yo esté hablando aquí, de pie, dominando los nervios, es una energía que yo puedo controlar y mi cerebro también. Pero en un ataque convulsivo, el cerebro deja de controlar esta energía y empieza a transformarse en una descarga eléctrica anormal. Esto puede ocasionar en nuestro cuerpo movimientos involuntarios, posturas forzadas, sensaciones de temor o malestar, cambios en coloración de la cara, se pueden colocar pálida la cara o morados los labios, puede haber relajación de esfínteres, o sea que la persona se haga chichi o popó durante la convulsión, y puede haber pérdida o no de la conciencia. La epilepsia entonces, en los primeros días, o si no están controladas, puede, y si ocurre por ejemplo en el sueño, va a alterar el equilibrio del sueño, puede haber una disminución del alertamiento en estos pacientes, puede ocasionar con el tiempo, si no se controla, déficit de memoria y trastornos del aprendizaje o trastornos cognitivos y cambios del comportamiento. En el 70% de los casos, la epilepsia no se conoce la causa, por más que se hacen los estudios, incluso muchas veces los estudios que uno pide pueden salir normales. No tiene predilección por ningún género, puede darle tanto por igual a hombres como a mujeres, cualquier raza y a cualquier edad, pero lo que sí se sabe es que es una entidad que es muy frecuente en los extremos de la vida, bebés y pediatría y en la senectud. Existe claramente una predisposición genética. Yo me atrevería a decir que en el 80% de los casos, cuando uno hace el interrogatorio en la historia clínica, siempre hay un abuelo, un tío, un primo, un hermano que ha sufrido de epilepsia. El 30% restante entonces se atribuye a cualquier daño que exista en el cerebro, entonces tumores, meningitis, traumas o golpes cerebrales, accidentes cerebrovasculares o derrames, condiciones muy especiales. Cuando el niño nace y le falta el oxígeno, puede lesionar su cerebro gravemente y provocar epilepsia, y algunas condiciones especiales que están siendo mucho más reconocidas en la época actual, por ejemplo, los errores innatos del metabolismo, en donde fallan algunos procesos, como su nombre lo indica, del metabolismo, se acumulan sustancias tóxicas en el organismo y casi siempre es el cerebro que sufre esta toxicidad manifestándose con una epilepsia. Tipos de crisis hay muchos, cada paciente no será una convulsión parecida al otro, casi siempre tienen características diferentes, pero se pueden dividir en dos grandes grupos: focales, cuando es solo un punto del cerebro el que está empezando la descarga normal, o generalizadas, cuando el cerebro al unísono empieza la descarga normal. Casi siempre las crisis focales o parciales pueden caracterizarse por un grito o una dificultad para expresar lo que le está pasando al paciente en ese momento, o sonidos guturales, sonidos de la garganta, sensación de miedo en el paciente antes de que caiga al piso o algo, sensación de adormecimiento de alguna parte del cuerpo, alucinaciones tanto visuales como auditivas, puede haber desviación de la cabeza o los ojos hacia alguno de los lados, posturas forzadas de uno de los lados del cuerpo. Y en las crisis parciales puede haber pérdida o no de la conciencia. La persona puede darse cuenta de lo que le pasa o puede no darse cuenta. En las generalizadas, casi siempre los ojos van a estar hacia arriba, puede haber un estiramiento, o sea, una postura forzada de las 4 extremidades, bien sea en extensión o en flexión. Puede manifestarse también por caídas bruscas, que usualmente ocasionan traumas faciales. Cambios en la coloración de la cara, que este sí puede ser para ambos tipos de convulsiones, producción excesiva de saliva, mordedura de lengua, esto también puede presentarse en el otro tipo, la persona puede orinarse o hacerse popó, y siempre en las crisis generalizadas hay pérdida de la conciencia. Entonces aquí tenemos unos videos para
que quede mejor ilustrado cómo son las crisis. Generalized tonic-clonic seizures, often called grand. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una niña que tiene una condición neurológica, tiene una parálisis cerebral. Miren, sus ojos se desvían hacia arriba, hay una postura forzada de sus 4 extremidades en flexión. La niña no responde en este momento a estímulos del medio. Hay unos movimientos tónico-clónicos generalizados, tanto brazos como piernas están en esa posición. Hay cialorrea o producción excesiva de saliva y hay palidez. Bueno, aquí hay una crisis focal. Este es un niño pequeño, en donde ustedes ven cómo mueve. Estos son movimientos clónicos de la boca, desvía su comisura labial hacia la derecha y puede también haber compromiso de los deditos de la mano de semicuerpo, pero él está consciente de todo lo que está pasando en ese momento. No se cae, no hay cambios en la coloración de la cara, sigue mirando a la cámara sin perder conexión con el medio. Y esta crisis, que es generalizada también, es una crisis típica de ausencia en la infancia. El niño está tranquilo haciendo su tarea. Él está haciendo su tarea con el papá. Y de repente, miren, la mirada es rara, perdida, algunos movimientos de saboreo en sus labios. Aquí la manito también puede tener algún movimiento. Y él vuelve y recupera la conciencia. Le pregunta al papá qué me pasó. Eso también puede ser una convulsión. Este tipo, acá le volvió a dar otra. Y vuelve y se lo quita. Entonces, la sintomatología o las características clínicas de una crisis puede ser muy variada, puede variar de un paciente a otro, pero es extremadamente importante que la persona que presencie la convulsión mire su cara, cómo estaban sus ojos, la boca, la postura de las manos, porque eso puede ser de gran valor para el clínico que aborde en primer orden al paciente. Aquí hay unas recomendaciones que hay que tener en cuenta cuando un paciente convulsiona ante nuestros ojos y no acabar arrancándonos los pelos como esta niñita de acá. Primero que todo hay que mantener la calma. Yo sé que es muy difícil ver a un ser querido en estas, pero hay que mantener la calma porque tranquilos pensamos mejor y actuamos mejor. Siempre colocar a la persona de lado, retirar algunos objetos cercanos que puedan con los movimientos bruscos o las posturas forzadas hacerle daño al paciente. Si estamos solos, esperar, mantener al paciente de lado, y si no estamos solos, pedir ayuda, observar, como les digo, muy bien las características de las convulsiones, tomar el tiempo de la convulsión y definitivamente consultar a un servicio de urgencias si la crisis no para después de 5 minutos, si vemos que la respiración del paciente, de la persona, no se da, o si vemos que el periodo de inconsciencia es demasiado largo. Aquí tenemos otro video, muy bonito además, de qué debemos hacer durante una convulsión. La clase de Andoni es muy especial. A los chavales de cuarto de primaria de 9 y 10 años les toca aprender algo que no está en el libro. ¿Alguien sabía algo de la epilepsia de antes? Algunas manos se levantan. Las respuestas: una enfermedad que le pasa a bastantes personas del mundo. ¿Piensas en alguien que grita y se pone histérico en ese caso? Pues parece que no serían así exactamente. Comienzan las aclaraciones. Puede ser que alguien simplemente se queda un rato como ido, tiene pequeñas convulsiones. Atención máxima y participación total. Se simulan varias crisis epilépticas para poner en práctica los consejos. Algo debajo de la cabeza para que esté bien y quitar las cosas que se puede chocar con ellas. ¿En qué postura estoy yo ahora mismo? Pues ¿qué habrá que hacer? Eso es. También están midiendo el tiempo. Si yo me levanto, desde luego, y os veo a todos así, me da un susto. Ventilación, oxígeno. Si tiene la ropa ajustada, aflojársela. Y en contra de lo que se suele pensar, Sobre todo no meterle nada en la boca. miles de alumnos de toda España recibirán esta lección. Conocer la epilepsia nos hace iguales, con campañas. Este video es muy importante porque esa frase, conocer la epilepsia nos hace iguales, y es lo que debemos nosotros promover y que ustedes tienen que hacer al salir de esta jornada de hoy. Definitivamente nunca
hacer las siguientes cosas cuando una persona está teniendo una crisis o acaba de tenerla. No se debe introducir ningún objeto en la boca de la persona, no se debe introducir bajalenguas ni nada, porque ellos muchas veces muerden fuertemente y pueden romper un bajalenguas y se pueden tragar las astillas o los pedazos de ese bajalenguas. Tampoco se deben introducir cucharas porque puede uno fracturarle los dientes a la persona. No hay que tratar de mantener la lengua de la persona afuera porque si colocamos a la persona de lado, evitaremos que, ellos no se van a ahogar con la lengua, pero evitaremos que consuman, que se atranquen con la saliva. Como vimos, hay una producción excesiva de saliva, entonces de esta manera se puede salir más fácil la saliva de la boca, y muchas de las convulsiones a veces pueden acompañarse con vómito. Entonces, si colocamos a la persona de lado, mantenemos despejada la vía aérea. No dar respiración boca a boca, no sirve en ese momento. No dar alimentos, bebidas o medicamentos anticonvulsivantes durante el ataque o posterior a este, porque la persona no tiene en ese momento el reflejo de deglución bien instaurado, entonces se puede broncoaspirar, se puede ahogar. Y definitivamente no subestimar o suponer que la persona está fingiendo el ataque convulsivo. El diagnóstico definitivamente es por la clínica, entonces siempre pues debe consultarse a un médico general o un especialista en neurología o neuropediatría. La persona que presenció la crisis ojalá asista a esa primera cita por el especialista o por el médico general para que entregue una información detallada de lo que ocurrió. En cuanto a pediatría, y yo me imagino que en adultos también es importante conocer los antecedentes personales, perinatales, del neurodesarrollo y familiares, porque esto aportará muy bien a clasificar el tipo de síndrome epiléptico que tenga el paciente y los hallazgos que nosotros encontremos en el examen físico. Es muy importante y no les extrañe que en las consultas de neuropediatría uno siempre pida que el paciente se desvista. ¿Por qué? Porque la piel nos puede dar información muy valiosa acerca de lo que estamos enfrentados. Y por una sencilla razón, el cerebro y la piel tienen el mismo origen embrionario, parten de la capa ectodérmica. Entonces, todos los lunares, manchitas que nosotros encontremos en la piel nos pueden dar grandes indicios del síndrome o la facomatosis, pues como se llama en medicina, de algunos síndromes epilépticos. Hay unas ayudas diagnósticas fundamentales, tenemos el electroencefalograma y el biomonitoreo electroencefalográfico, que no es más que la colocación de unos electrodos en el cráneo de la persona que ha sufrido un ataque de epilepsia. Estos electrodos van conectados a un aparato que amplifica 50 millones de veces la electricidad cerebral y luego la imprime en una hojita donde aparecen un pocotón de rayitas que pueden ser muy confusas, pero que si adoptan alguna o conforman alguna forma especial pueden orientar al clínico al tipo de epilepsia. El electroencefalograma, ¿qué diferencia un electro de un biomonitoreo? El tiempo y cómo se hace el examen. El electro puede durar de 35 a 40 minutos, el biomonitoreo puede durar hasta semanas, y en el biomonitoreo hay una cámara que filma todo lo que hace el paciente, dormido, despierto, todo. Las ayudas diagnósticas de imágenes, entonces tenemos aquí la tomografía, que es una radiografía del cerebro, y abajo una resonancia cerebral de una persona de perfil. La diferencia entre los dos es que en la resonancia se estudia un poco más profundo el cerebro porque se puede tomar desde varios planos. En la tomografía solo permite el plano axial. Y aquí podemos identificar si es un tumor, un parásito, una malformación cortical la responsable de las convulsiones. Opciones terapéuticas hay muchas, gracias a Dios en nuestro medio, y dependerá mucho de la causa y el tipo de epilepsia que tengamos. Entonces, voy a hablar de cada una de ellas. La industria farmacéutica nos bombardea tanto a los médicos especialistas como a los pacientes con muchas opciones terapéuticas. Hay pastillas, cápsulas dispersables, jarabe, medicamentos para colocar directamente en la vena. No es que existan medicamentos mejores o peores que otros. Cada paciente es el que nos irá dando la clave de si podemos seguir utilizando ese anticonvulsivante o no. Y ningún paciente responderá de la misma manera a los mismos anticonvulsivantes. Siempre entonces preguntar en la primera consulta, explicación acerca de los objetivos del tratamiento, de la vía de administración, conocer muy bien el nombre del medicamento. Cuando van donde el especialista ya han pasado por un médico general que nos ha ahorrado el trabajo de pensar qué anticonvulsivante vamos a colocar, pero la persona que asiste con el paciente no sabe el nombre del medicamento. Dice, sí, un frasquito rosadito con tapita roja. Entonces, siempre saber qué medicamento y si no sabemos anotarlo.
Entender y conocer las dosis, horario del medicamento, porque los medicamentos tienen una cosa que se llama estrecho margen terapéutico. Se deben respetar casi siempre los horarios y saber bien cómo es que nos lo mandaron. Conocer entonces los posibles efectos colaterales y posible reacción adversa, que ya la voy a explicar, y cuándo consultar inmediatamente al médico. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí colocaba el ácido valproico para decir efecto colateral y reacción adversa. El efecto colateral es toda la respuesta que hace un organismo a la ingestión de un medicamento, que no conlleva una complicación mayor. Por ejemplo, el ácido valproico como efecto colateral puede provocar sueño, puede provocar aumento del apetito y inquietud motora en los niños, puede volverlos irritables. El efecto colateral pasa con el tiempo mientras el cuerpo se acostumbra a el medicamento. En la reacción adversa ya ocurre una respuesta idiosincrática o una complicación mayor, o sea, una cosa grave por la cual yo como médico debo retirar el medicamento, bajar la dosis o pensar qué voy a hacer. Para el valproico entonces puede haber una insuficiencia hepática que puede llevar a la muerte, una reducción en el número de plaquetas. Cuando yo digo que puede llevar a la muerte no quiere decir que vaya a ser algo inmediato. Para evitar estas reacciones adversas y que nos coja ventaja y lleguemos a una consecuencia tan mala como esa, hay exámenes paraclínicos que nos permiten con tiempo darnos cuenta que el paciente puede no recibir con agrado el ácido valproico. En las fórmulas médicas, entonces, afortunadamente ahorita ya todo viene en medio electrónico, ya no tenemos nosotros recetas médicas así como esta que estoy presentando acá. No quedarnos como el pingüino de la gráfica y siempre aclarar todas las dudas antes de salir de consulta. Aparte, pues, de los medicamentos anticonvulsivantes, existen otras opciones terapéuticas cuando esta epilepsia ya es de difícil manejo, cuando no responde a los medicamentos anticonvulsivantes. Tenemos la dieta cetogénica. No sirve para todas las epilepsias, es para un determinado tipo de epilepsias, casi siempre es un staff médico, o sea, una reunión de especialistas que decide a este paciente le vamos a colocar dieta cetogénica, es un procedimiento que requiere hospitalizar al paciente, que requiere una nutricionista especializada en este tipo de abordajes y consiste en una alimentación rica en grasas y escasos azúcares que le permita al paciente un estado de ayuno permanente, o sea, que se liberen cuerpos cetónicos en el organismo para que de este momento el cerebro baje la carga eléctrica y las convulsiones paran, disminuyen las crisis. Se dice que no se puede recuperar un 100% el paciente estar sin crisis, pero sí las disminuye casi hasta en el 80%. Definitivamente, cuando ninguna de estas cosas funciona, debemos ya pasar a un plano más avanzado que es el abordaje quirúrgico. Y puede decirse que todas las epilepsias refractarias caen aquí. Epilepsias refractarias que ya se han usado varios medicamentos, no ha funcionado, se ha implementado dieta cetogénica, no funciona y ya no nos queda ninguna otra opción sino realizar una cirugía para tratar de mitigar la epilepsia. Siempre también viene con un staff médico, una decisión de varios especialistas que analizan el caso, neuroradiólogos, neurofisiólogos, donde se analizan todos los exámenes. Muy importante la valoración por psiquiatría y neuropsicología para ver las condiciones mentales y cognitivas antes de la realización de cirugía, si es que se decide. Y básicamente son dos, se reseca o se quita el tejido anormal, que puede ser un tumor, una malformación cortical, un parásito que está alojado ahí, la neurocisticercosis, o con la colocación de algunos dispositivos, el último, el estimulador del nervio vago, que se coloca un dispositivo en el nervio vago, como lo indica, para lo mismo, hace más o menos como lo de la dieta cetogénica, hace que la energía cerebral baje para que deje de descargar con tanta frecuencia. En caso pues de que las crisis repitan, entonces hay que consultar a un especialista, neurología, neuropediatría o pediatría. En la primera cita siempre entonces recalco un informe detallado de las crisis, conocer muy bien los antecedentes de la persona. Siempre el médico pues mirará qué exámenes le va a mandar, un electroencefalograma, tomografía o resonancia. Debe formularse medicamentos si las crisis repiten. Con la primera crisis no se hace nada, todos tenemos derecho a convulsionar una vez en nuestras vidas por diferentes causas, pero si esto repite ya requiere tratamiento anticonvulsivo, donde si se decide pues iniciar un anticonvulsivante, explicar los efectos adversos, se deben solicitar paraclínicos que constaten que el cuerpo del paciente tolera la utilización de ese medicamento, explicar la enfermedad y los objetivos terapéuticos. Algunas recomendaciones para la vida diaria, siempre el sueño es muy importante, ojalá que la persona, si la persona que padezca esto duerma 8 horas día,
no evitar el consumo de bebidas alcohólicas o las drogas, no observar televisión oscura o evitar los juegos electrónicos porque algunos tipos de epilepsias se llaman fotosensibles, o sea que cualquier cambio brusco de luz hace que la crisis se presente. Evitar durante los primeros 6 meses o el primer año, evitar salir solo a la calle, evitar nadar, montar bicicleta o conducir para evitar accidentes, asistir cumplidamente a los controles, cumplir los horarios de la medicación. Con todo esto, entonces, los invito a que trabajemos juntos. Aquí hay algunas páginas reconocidas internacionalmente para asesoría, si ustedes quieren consultar más acerca de la epilepsia. Espero que aquel panorama de temor, ansiedad, preocupación y futuro incierto se cambie por un panorama de seguridad, tranquilidad, confianza, después de la jornada de hoy. Y con esta diapositiva quiero invitarlos a todos. La Asociación Colombiana de Familias contra la Epilepsia invita a que el 4 de mayo celebremos el Día Púrpura por la conciencia y tolerancia hacia la epilepsia. Entonces ese día debemos vestir una prenda púrpura, de ahí la pinta de hoy, replicando todo lo que ustedes aprendan hoy acá, para sacar a la epilepsia de las tinieblas y para evitar la estigmatización y el rechazo que algunos de los pacientes han sufrido injustificadamente por esta causa. Hay que meterse a la página de ACOFASE en Facebook, ahí se pueden inscribir y participar. La celebraremos aquí en Colombia el 4 de mayo, esto ya fue celebrado a nivel mundial el 26 de marzo. Y la segunda invitación que les hago es que en Google se puede bajar la Ley 1414 de noviembre de 2010, donde se estipula todas las reglas y las medidas especiales de protección para las personas que sufren epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral. Una de las cosas de que habla de la ley es la educación en epilepsia, ¿no? Promover la educación y los estilos de vida saludable para las personas con epilepsia. Muchas gracias. El tratamiento para personas con epilepsia lo cubre el POS y cómo se accede totalmente. O sea, el plan obligatorio de salud tiene que cubrir todos los anticonvulsivantes y todos los requerimientos que el paciente necesite. Incluso los medicamentos de marca, también hay legislación que protege al paciente y al médico especialista a la hora de formularlos. O sea, eso, todo, exámenes paraclínicos, todo. ¿Cómo? Ya voy para allá. La epilepsia se cataloga como una enfermedad o discapacidad. Es una enfermedad que puede de pronto tener algunas limitaciones en la vida diaria y que cuando tiene algún síndrome o alguna cosa asociada puede generar algún grado de discapacidad, ¿no es cierto? Pero como tal, la epilepsia las personas que sufren epilepsia no son menos inteligentes que las otras, no son menos merecedoras de un futuro bueno, de un trabajo bueno, de un empleo bueno, entonces no. No, por eso. Entonces tenemos que replicar toda esta información y desmitificar tanto la epilepsia para que esto no siga. Sí, es verdad, pero hay que luchar contra eso. La epilepsia tiene cura. En el 60% de los casos puede haber epilepsias de tipo benigno que se pueden curar con la aplicación de medicamentos juiciosos, con los controles. Hay un 40% que no tiene cura, que puede acompañar a la persona para siempre. ¿Por qué todos tenemos derecho a convulsionar una vez en la vida? Bueno, por muchas causas, ¿no es cierto? La convulsión, la epilepsia como tal, el trastorno casi siempre va asociado, como lo dije, a un desorden cerebral eléctrico y casi siempre se repite. Pero, por ejemplo, si se baja la glucosa, si hay fiebre, si uno tuvo un accidente y se golpeó la cabeza, uno puede convulsionar. Por eso dije que uno tiene derecho a convulsionar una vez en la vida. Si esto se vuelve repetitivo, ya pasa a ser epilepsia y hay que tomar cartas en el asunto. Mientras la crisis se puede introducir en la boca algo como un rollo de gasa que permite absorber saliva y limita el riesgo de que el paciente se muerda la lengua, no, como lo dije, colocar de lado al paciente es lo que evita que se trague la saliva, que se atranque y que incluso se pueda morder la lengua. De hecho, que se muerda la lengua, eso no es grave, puede ser doloroso y molesto, pero no es grave. ¿Qué pasa cuando se suspende el medicamento? ¿Qué tanto ayuda a mejorar o estabilizar el comportamiento en un niño? El medicamento debe suspenderse solamente si hay reacciones adversas que compliquen más la vida del paciente o que aparezcan cosas peores a la epilepsia, como un brote, como una insuficiencia hepática, como un aumento de peso puede ser excesivo.
Siempre debe suspenderse bajo supervisión médica, no se puede suspender abruptamente, no se puede suspender porque la vecina o alguna persona pues, cercana diga que el medicamento aboba a la persona o genera trastornos psiquiátricos más adelante. Siempre debe llevar asesoría del médico. Bueno, siempre pedir una cita cuando vayan a hacer eso. El cambio de luz ocasionado por televisores, videojuegos y en discotecas afecta a todas las epilepsias o solo a cierto tipo. No, yo hablé de las epilepsias fotosensibles. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque en el electroencefalograma hay una cosa que se llama los métodos de activación, que es que a la persona la someten a un cambio de luz fuerte. Ese cambio de luz fuerte puede dar unos cambios en el trazado electroencefalográfico, incluso personas pueden convulsionar dentro del examen. Entonces, y hay algunas manifestaciones clínicas del tipo de epilepsia que uno ya sabe, oiga, usted no puede mirar televisión en cuarto oscuro ni jugar juegos electrónicos tampoco en cuarto oscuro ni mucho tiempo. Que son, por ejemplo, las epilepsias mioclónicas juveniles. Diferencia entre convulsión o crisis epiléptica es la misma cosa, ¿no? Entonces, crisis epiléptica es decir 2 veces lo mismo. Se dice crisis o convulsión. ¿Qué cambios de comportamiento pueden tener los niños y es normal que la epilepsia comience a los 12 años y por qué? Cambios en el comportamiento, como lo dije, algunas de las epilepsias se manifiestan en la etapa de sueño. El sueño es un momento en que el cerebro aprende, repara y borra lo que no le sirve. Entonces, si la epilepsia se presenta en el sueño, puede interferir con estos momentos en que el cerebro tiene que grabar o aprender y puede dificultar las destrezas cognitivas y puede haber irritabilidad, puede haber inquietud motora. Algunos de los anticonvulsivantes pueden generar también este tipo de comportamiento, pero hay que sopesar en una balanza. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que el ácido valproico me le generó irritabilidad, pero me le quitó las crisis de ausencia, habrá que modular esa parte de la irritabilidad con alguna estrategia o psicoterapia, de la parte de psicoterapia, pero no quitar el anticonvulsivante, porque eso es lo que siempre uno mira. Si uno encontró un anticonvulsivante que pueda detener la crisis, no quitarlo, a menos que aparezca lo que ya les mencioné, una reacción adversa que nos lo impida seguir usando. ¿Qué tiene que ver la epilepsia con la disautonomía? Las disautonomías son una función anormal de un sistema que se manda solo dentro del cuerpo, que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo comanda la frecuencia cardíaca, nuestra respiración, la presión arterial, la coloración de nuestra piel. Entonces, en la epilepsia, de todos modos, así el paciente pierda la conciencia, el cuerpo sabe que se está sometiendo a un estrés, a una cosa mala, a una cosa que le da miedo. Entonces, los cambios en la coloración, la palidez, la cianosis peribucal se presentan secundario a eso. La cianosis que se puede presentar en los pacientes es por la contracción sostenida que existe en los músculos del cuello o la disminución de la respiración. ¿Qué es la epilepsia refractaria? Epilepsia refractaria se cataloga como todo paciente en el cual ya se han utilizado todos los anticonvulsivantes disponibles a dosis adecuadas, que se han utilizado otras estrategias terapéuticas y no funciona. Casi siempre son pacientes que tienen epilepsias que empezaron muy temprano en su vida, en el primer año de vida o en los primeros años, que tienen ya de pronto un daño cerebral por el no control de las crisis y que tienen usualmente 3 o 4 anticonvulsivantes. En esos pacientes tenemos que optar por algunas otras estrategias terapéuticas para mejorar la calidad de vida. Mi hijo tiene epilepsia focal, tiene 13 años, ¿hay esperanzas de sanarse? Como te decía, sí. Entonces, si tiene 13 años y es un niño que está yendo al colegio, que tiene todas sus condiciones mentales, sí tiene capacidad de curarse. Hay algunas edades puntuales para desarrollo de epilepsia, entonces casi siempre son como los extremos de la vida. Muy pequeños, antes del año, los primeros 5 años, o la adolescencia también puede presentarse algunas epilepsias, o los extremos de la vida, la vejez. Pero en el 60% de los casos hay chance de curar la epilepsia. ¿Qué me puede decir o informar de la epilepsia de punta onda bajo sueño? Punta onda son los gráficos que se van formando en el electroencefalograma. Y no es que sea tener una punta onda en un electro es algo anormal, pero no quiere decir que sea una epilepsia
peor, ¿no? O una epilepsia más grave. Es una forma de epilepsia, por ejemplo, las ausencias, como el niñito que veíamos que estaba estudiando y se quedaba mirando fijo. El patrón característico del electroencefalograma es una punta onda lenta continua, de 3 ciclos por segundo, generalizado. En todo el patrón y en toda la hojita del electro nosotros vamos a ver eso. Y es una epilepsia benigna que no deja consecuencias ni intelectuales ni comportamentales. ¿Puedo seguir? ¿Ya? En el autismo, ¿qué porcentaje de pacientes presentan epilepsia o son solo síndromes convulsivos? Eso es uno de los cocos de los neurólogos, ¿no? Porque muchas veces yo pensaría que hay algunos síndromes, por ejemplo, en el síndrome del X frágil, que es uno de los tipos del autismo, puede haber epilepsia más frecuentemente que en otros tipos de autismo. Pero como el paciente autista es un mundo aparte, muchas veces ellos, por ejemplo, una ausencia en un autista sería extremadamente difícil. Cabe aclarar que en todos los estudios, por ejemplo, de un autismo, uno siempre manda un electroencefalograma, porque en el autismo la principal característica es el detenimiento en el desarrollo del lenguaje, y hay muchas epilepsias que se manifiestan con eso. El paciente tiene un retardo en el desarrollo del lenguaje, entonces todo paciente con autismo debería tener un electroencefalograma. Un niño que sufre de epilepsia siempre tendrá problemas en su desarrollo, especialmente en el aprendizaje, no siempre, ¿no es cierto? Una epilepsia que no se controla, que es un niño que está convulsionando todos los días, varias veces al día, obviamente que va a tener consecuencias en el aprendizaje. Pero yo pienso que si se logra controlar eso con medicamentos y yendo a los controles, pues se puede detener este daño. Se puede sufrir si la epilepsia no se controla. Cuando solo ha ocurrido episodios de ausencia y solo una convulsión que fue tratada con medicamentos, ¿es posible que con los años vuelva a repetir? Puede que sí, pero lo más seguro es que no, ¿no? Eso lo dice el paciente. O sea, normalmente uno deja 2 años a 3 años el paciente con su anticonvulsivante. Se supone que es el tiempo prudencial para que las crisis ya no se repitan. Nunca podremos afirmar después de eso si es un 100% de retirar las crisis y si no se vuelvan a presentar. Pero si ha pasado ya un periodo de 3 años sin convulsiones, es muy poco probable que repita. Aquellas personas que han estado buscando citas con neuropediatría o neurología rápidamente, tenemos varias herramientas en el instituto para poder lograrlas. Una es el Departamento de Trabajo Social. Ustedes también pueden dirigirse directamente con la coordinadora de consulta externa, que es la señora Patricia Jaramillo. Ella también los puede orientar acerca de cómo pueden tener, o con el señor José Pemberti, de Central de Autorizaciones, también él los puede orientar acerca de cómo pueden adelantar una cita. Los hijos de personas que tienen epilepsia, ¿qué posibilidad tienen de padecerla? Es como una ruleta rusa, diría yo. Habría que estar como pendientes y alerta ante eso, pero no quiere decir que porque yo haya tenido epilepsia mis hijos la vayan a tener. Existe un chance o una compuerta genética abierta que existe predisposición para la epilepsia, pero pues no se podría afirmar a ciencia cierta que todos los hijos de epilépticos la vayan a padecer. ¿Me podría informar más sobre el estimulador del nervio vago? Ya a mi hijo se le realiza una resección subpial y sigue el estimulador. El estimulador del nervio vago es un aparato que se coloca alrededor del nervio vago. La cirugía es supremamente fácil, no es una cirugía complicada. Y el hecho es que el nervio vago, a través de las interconexiones que tienen con el tálamo y la corteza cerebral, hacen que la energía cerebral disminuya. Y entonces, al disminuir la carga cerebral, hace que las neuronas estén predispuestas a estar teniendo la convulsión o la sobrecarga eléctrica. Es un proceso bien tolerado.
puede generar un poco de molestia en el tono de la voz, puede generar un poquito de disfagia, o sea, dolor para tragar o una molestia en la garganta después de la cirugía, por lo que hay un nervio que se llama nervio laringio recurrente que parte del nervio vago y eso puede ocasionar como efecto colateral. Se habla pues de fracaso después de un año, ¿no? O incluso a veces puede demorarse hasta 3 años en actuar. Es algo muy sofisticado, muy bonito, requiere pues de la pertinencia pues del neurocirujano para colocar, del neurofisiólogo para coordinar y del neurólogo que esté a cargo del paciente para coordinar los parámetros que se van subiendo. Con una PAL se van subiendo parámetros de las descargas que emite el estimulador del nervio vago. Nunca se retiran los medicamentos anticonvulsivantes, los medicamentos anticonvulsivantes se siguen dando con el estimulador del nervio vago. Tiene un imán también, que incluso el estimulador del nervio vago está emitiendo cada determinado tiempo corrientes para hacer las conexiones que les mencionaba, pero uno con un imán también puede pasar por donde queda el estimulador del nervio vago para que empiece a disparar un poco más frecuente para aquietar la convulsión, ¿no? Uno puede controlarlo desde afuera. ¿Qué es un PET? Un PET es una de las métodos diagnósticos imagenológicos que permite identificar aquellas áreas del cerebro que están comprometidas en algunas de las funciones cerebrales. Tomografía por emisión de positrones es la sigla. Y puede ser de ayuda en epilepsia, pero de más ayuda puede ser otro método diagnóstico que se llama el SPEC. El SPEC quiere decir que un paciente que sabemos clínicamente un foco epileptogénico, pero que no lo podemos determinar bien dónde empieza, el SPEC es muy útil porque por medio de un medio de contraste especial que se coloca por la vena, en los momentos iniciales, en los 10 primeros segundos de la convulsión, podemos nosotros determinar el origen de la crisis porque se coloca eso en los 10 segundos y en el cerebro se grafica el área que está en ese momento descargando, ¿no? Entonces nosotros por ejemplo un paciente que va a ir a cirugía puede utilizarse el SPEC para localizar el punto epileptogénico con mayor precisión. Listo.